Bueno, bienvenidos a la Unidad de Educación Ejecutiva de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchos nos conocéis, pero para los que no nos conocéis, daros unas pinceladas. La Unidad de Educación Ejecutiva, que antes se llamaba IDI, muchos nos conoceréis por IDI, lleva pues, más de 20 años acompañando a las empresas en procesos de cambio cultural. Proponemos programas y metodologías transformadoras con la idea de ayudar a gestionar esos cambios culturales. Nuestra especialidad es el liderazgo, las habilidades directivas, nuestra especialidad también es el coaching. Yo, de hecho, dirijo la escuela de coaching de esta universidad y, bueno, en general, cualquier tipo de cambio cultural. Y, bueno, estoy encantada de estar aquí con Ovidio Peñalver, liderando juntos este webinar. Para los que no me conocéis, soy Susana Alonso, dirijo la Escuela de Coaching, como ya he dicho, y también la cátedra Irene Vázquez, Empresa Centrada en la Persona, en la que hemos investigado mucho precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es esta metodología de gestión de polaridades. Así que nada, Ovidio, bueno, Ovidio, la verdad es que presentarte pues casi se hace obvio porque te conoce mucha gente. De hecho, Ovidio lleva colaborando con nosotros más de 20 años. Yo siempre le presento como un peso pesado del desarrollo organizacional, 82 kilos, del desarrollo de liderazgo, de coaching, en fin, tiene muchísima experiencia y la verdad es que llevamos ya muchos años juntos. Ovidio también ha publicado libros interesantes, os recomiendo. Hay dos, Emociones colectivas, que es un libro sobre claves sistémicas, muy interesante, y también El viaje hacia ti. Así que bienvenido, Ovidio, y nada, aquí estamos con este tema. Pues un tema muy interesante, encantado de estar contigo, Susana, en esta universidad y encantado además de hablar de un tema verdaderamente complejo, muy de moda, dicho sea de paso, y que le va a interesar mucho a todos los que nos escuchan, estoy seguro. Sí, yo también. ¿Por qué entonces hablamos de polaridades? Esta es una buena pregunta, ¿no? Bueno, realmente estamos hablando de polaridades en un entorno verdaderamente complejo. Complejidad ha habido siempre, porque probablemente hace 20 años, 100, 200, pues todo el mundo diría que estaba en un entorno complejo en aquel momento. Probablemente la complejidad ahora viene por la rapidez del cambio, como todos sabemos, y sobre todo yo diría que por la polarización desde la globalización. Es decir, en esta aldea global que tiene muchas cosas positivas, por supuesto que sí, la tecnología lo que ha hecho de alguna forma es que desde un punto de vista muy sistémico, lo que ocurre en un lugar del planeta a continuación tiene efectos en el otro. Y en ese sentido el entorno se hace más complejo. Ahora ya hablar a 2 años vista es largo plazo y antes se hablaba a 10, 15 años vista. Entonces diríamos que, por ejemplo, a nivel sociopolítico, pues ahora mismo tenemos un montón de nuevos actores en juego. Ya no es como en la Guerra Fría, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Ahora tenemos a la India, ahora tenemos a China. Europa está desdibujada últimamente y realmente el entorno socioeconómico y político es muy complejo. A nivel económico pasa lo mismo y además parece que los datos macroeconómicos, por ejemplo en España, son muchos de ellos muy buenos, de crecimiento, locomotora de Europa. Sin embargo, luego vamos a comprar y vemos cómo el poder adquisitivo está como muy mermado. Entonces hay como una complejidad de no saber entender muy bien a nivel social, político y económico qué es lo que está ocurriendo. Y esto obviamente se traduce a las empresas. Y aquí la polarización y la polaridad es muy relevante. Pues fíjate qué interesante, Ovidio, cómo este vídeo que vamos a proyectar recoge este tema del que estamos hablando con una clave de humor, pero muy interesante. Vamos a poner el vídeo. Vamos a ello. Que en este país siempre ha habido disparidad de opiniones es algo que conozco bien. Pero ahora parece que cuanto más alejados estamos, mejor. Y es algo que se ha extendido como la pólvora. Quita esto. Vergüenza ajena, no lo soporto. Pues a mí me flipa. Y eso tiene un nombre. Buenos días. Venía a medirme la polarización, que me siento un poco como moderado. Pues tienes para rato. Es que la polarización está de moda, chicas. Literal. Yo hoy me he levantado tan polarizada que antes de desayunar he bloqueado a 3 primos del chat. Completa tu anillo de polarización. Pues me voy al bar a insultar un rato, que si no, no cumplo el objetivo.
Acabo de tener una pesadilla en la que estaba de acuerdo en todo con mi cuñado. ¿En emigración también? En todo. Creemos que su hijo puede tener THP. ¿Hiperactivo? No, hiperpolarizado. No acepta las opiniones ajenas. No pensábamos que era otra cosa. ¡Qué fuerte! Nada como publicar un salseo polémico y dejar que el mundo arda. Su marido está fatal. Tiene falta de empatía, aislamiento, insensibilidad, soledad. ¿De verdad vale la pena? Está claro. Tienes alergia a la rosa. ¿Pero soy yo solo o hay muchos? Sí. Me ha salido la fruta. Con lo que a mí me gusta la fruta. Y así, lamentablemente para todos, llegamos a la Navidad más polarizada de nuestra historia. Abuela, posiciónate o cárcel. Es que no tengo una opinión clara de esto. ¿Qué dices, tía? Conrado es muchísimo mejor. ¿Qué dices? Es Jeremías. ¿Conrado es mejor? ¿Qué es Jeremías? Conrado. Jeremías. Algunos expertos consideran los niveles de polarización como una pandemia. Esto de estar polarizados es más contagioso de lo que parecía. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no nos deja disfrutar. Y aquí hemos sido siempre muy de disfrutar todos. ¿O no? Estoy de acuerdo. Y nosotros. Y yo. Y yo. Y yo también. Y nosotras. Y yo. Y nosotros. Y nosotras. Y nosotros. Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante. Nos necesitamos como el comer. Bueno, qué bueno este vídeo, ¿eh? Es excepcional. A mí me encanta. Sí. Y de hecho refleja algo que me parece importante, y es que tú has hablado del contexto macro y social y económico, Sí. pero es que la polarización llega a las relaciones humanas, ¿no? Que esto es lo importante, y aunque aquí lo recogen en clave de humor, pero esto es importante. Claro, y quizá las personas que nos están escuchando quieran saber quizá más técnicamente qué entendemos por polarización. ¿Qué es una polaridad, Susana? Pues mira, ahí voy a recurrir a Barry Johnson, que es la persona que ya desde los años 70, si ponéis poner la diapositiva, lleva trabajando sobre cómo la polarización y cómo las polaridades afectan en las organizaciones y en el liderazgo. Él lo lleva trabajando ya muchos años y él hace una definición que yo creo que es muy precisa y muy clara. Dice, las polaridades son parejas de valores, ideas o fuerzas aparentemente opuestas y en tensión que en realidad son interdependientes. Okay. Entonces, aquí hay una clave muy importante que es la interdependencia, es decir, que se necesitan mutuamente. Quizá la polaridad más básica es inhalar y exhalar, obviamente se necesitan mutuamente, pero todas, por ejemplo, si queremos correr un maratón, pues la actividad, el entrenar y el descansar, que es otra polaridad, Sí. pues es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, las polaridades no las inventa Barry Johnson, obviamente, porque están en la realidad humana, están de toda la vida en la realidad humana, porque somos seres también duales, no somos yin y yang, en realidad somos no esto o lo otro, sino que somos todo. Y por eso también se trasladan a los equipos, a las organizaciones, a la sociedad y demás. Pero mira, te voy a proponer que pongamos otro vídeo que Mireia Muñoz, que es la directora de gestión de talento y de cultura de AXA, hace una explicación muy sencilla y muy buena de qué es una polaridad, porque lo hace desde precisamente un programa que hemos trabajado con ellos de liderazgo con este enfoque de polaridades. Entonces yo creo que lo deja muy clarito de una forma muy sencilla. ¿Ponemos el vídeo? Un programa como este en este momento era clave, estamos en pleno momento de transformación, pero también es cierto que vivimos en un mundo cada vez más complejo y los líderes son los que realmente pueden mover la aguja y ayudarnos a navegar. Pero navegar en este mundo complejo implica manejar polaridades, entendiendo por polaridad pues conceptos opuestos, pero que tienen que darse a la vez. No podemos solo trabajar en el corto plazo, tenemos que trabajar también en el largo.
No podemos dar empowerment si no hay también a veces cierto control. No podemos estar transformándonos sin asegurar la estabilidad también en algunas cosas. Entonces, es fundamental que nuestros líderes, en este caso los de AXA, aprendan a navegar y estar entre los dos polos, sabiendo que todos tendremos una tendencia natural a irnos hacia un lado o hacia el otro, pero que el poder manejar los dos conceptos a la vez y liderar de una manera más amplia y con más rango nos hace ser más competitivos y más ágiles. Bueno, muy interesante, además muy aplicado por una persona que está en el mundo de las personas y la gestión de talento en una gran organización. Ahora, por seguir un poco profundizando en el concepto, yo a veces me pregunto hasta qué punto esto es una falacia, esto de las polaridades, porque parece que vamos a estar en blanco, negro, en 0, 1, y lo que estamos viendo es que hay que saber cabalgar, integrar y superar esta polaridad. Y pensando en ello, cuando trabajamos con equipos directivos, a veces ocurre que realmente no es tanto si vamos a querer un entorno muy centralizado o descentralizado, por poner un ejemplo, o si vamos a querer un liderazgo muy delegativo, muy de empowerment, o uno más desde el control y el seguimiento, sino que en ocasiones son 3 los polos donde de alguna manera nos debatimos, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones con un equipo directivo les dices, a ver, ¿vosotros estáis orientados a resultados? Sí. Evidentemente, ese es nuestro variable, por eso nos pagan y hay unos KPIs. Pero luego, por otro lado, estamos orientados a la satisfacción al cliente, sea externo o interno. Y de alguna manera queremos que nuestro cliente reciba un servicio adecuado, que hable bien de nosotros para que nos sigan pidiendo. Y en paralelo, eso lo hacemos con un equipo. Y ese equipo, por otro lado, nosotros queremos que esté formado, que esté satisfecho y que esté enganchado en eso que están haciendo. Entonces, claro, ¿dónde ponemos tiempo y energía? A nivel de liderazgo o a nivel de equipo directivo, ¿lo ponemos en el KPI? ¿Lo ponemos en la satisfacción al cliente? ¿Lo ponemos en el desarrollo del equipo? Y aquí da la impresión de que es un triángulo donde muchas veces es difícil y hay que no solamente estar equilibrados, sino de alguna manera sacar lo mejor de esas 3 polos o vértices. Pero lo mismo en un equipo comercial, que a veces se dice, vamos a por volumen, puro volumen, hace falta volumen. Ahora, por otro lado, también puede que lo importante sea el margen. No es tanto importante el volumen, sino el margen. Y por otro lado está la imagen de marca que queremos dar. Atender rápido al cliente, que se resuelvan rápidamente las quejas. Y entonces, ese equipo comercial, ¿a qué le da prioridad? ¿A la cantidad? ¿A la calidad? Al margen? Es decir, que la polaridad, y ya lo decía Hegel de alguna manera, tenemos una tesis, tenemos una antítesis y luego hay una síntesis que es superadora de ambas dos. Y por ahí es por donde vamos a ver cómo mapear una polaridad y no quedarnos enganchados en A o en B o en C. Exactamente. De hecho, lo que tú dices es que tenemos también que acostumbrarnos a vivir en polaridad. Totalmente. Porque las polaridades se dan en la vida, se dan en la realidad. Y si surgen muchas veces, Sí. porque habría que preguntarse también por qué ahora estamos tan polarizados, es una buena pregunta. Pues Entonces yo contéstala. quiero aclarar que vivir en polaridad es algo normal, Sí. que nos tenemos que acostumbrar a ello. Y otra cosa distinta es polarizarse, que eso ya no es tan bueno. Sí. Y eso es radicalizarse en un lado de la polaridad desatendiendo al otro. Totalmente. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esto? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Verdad, Ovidio? Nos está ocurriendo ahora tanto. Yo voy a dar un par de respuestas y tú me complementas, si te Ok, parece. muy bien, perfecto. Yo creo que lo primero, fíjate, es que vivimos en una sociedad que lo que premia es la rapidez, la simplificación y las certezas. Ujú. Y no nos gusta nada, ¿verdad?, vivir en espacios dilemáticos, en espacios ambivalentes, en espacios, digamos, que se nos escapan las cosas. Ujú. Eso nos ocurre. Y por otra parte, si a esto le añadimos la complejidad, Sí. la complejidad actual de la cual tú también has hablado, pues entonces aparece como la necesidad de simplificar como que se agudiza, ¿no? Sí. Y queremos tenerlo todo claro, ver claro, ¿no? Sí. Y entonces... Y eso implica riesgos. Estarás de acuerdo conmigo en que hay riesgos, yo diría que individuales y colectivos. Los riesgos individuales los vemos en el día a día, hablando con amigos, hablando en reuniones de empresa, tomando un café, y los riesgos precisamente es que me polarizo y opino A o opino B.
Y un ejemplo muy tontorrón, pero muy desgraciadamente habitual, es que en grupos de amigos o en cenas familiares, como en estas Navidades, hay familias que no hablan de política. Hay grupos de amigos que no hablan de política. ¿Por qué? Porque caemos en la polarización, en la parte más negativa, nos polarizamos, como bien dices tú. Pero a nivel individual, los riesgos que esto tiene es que nos empobrecemos de alguna forma, mermamos el pensamiento crítico, de alguna forma dejamos de aprender, porque únicamente gastamos tiempo y energía en defender lo que nosotros opinamos, creemos. Al final lo que no estamos haciendo es conversar, estamos discutiendo y nos estamos empobreciendo, pero a nivel colectivo pasa exactamente igual, en las organizaciones, en la sociedad, en la política, lo estamos viendo, al final sistémicamente nos polarizamos y nos radicalizamos. Y esto lo que provocan son bandos y lo que provoca además son movimientos pendulares. Y es que estamos en un extremo y luego pasamos directamente al otro y volvemos al primero, pero no somos capaces de superar, integrar esta complejidad. Y ahí yo voy a otra razón que creo que también es importante por la cual nos polarizamos, porque estar en tensión e integrar es difícil. Total. Es más fácil y es más simple irnos a un polo. Sí. Entonces, vivir en tensión en general no nos gusta. Y justo integrar significa equilibrar, significa que tenemos que mantener cierta tensión. Sí. Y eso nos gusta poco. Por otra parte, Ovidio, yo creo que también es importante que en las polaridades cada uno tenemos nuestro lado preferido, lo que nos sale por defecto. Sí. O sea, por ejemplo, yo soy más bien, si me dices la polaridad de control y delegación, pues yo soy controladora. Sí. Entonces, si vienen momentos de presión, de urgencia, pues todavía me polarizo más, es decir, controlo más. Entonces, en la situación que estamos de tanta urgencia, de tanta presión, de tanto estrés, también ocurre esta polarización. Ahora podremos poner ejemplos, si te parece, y luego que las personas que nos ven y que nos escuchan, si son tan amables, en el chat puedan ir poniendo también cuáles son, digamos, las polaridades más complejas o que actualmente pues más les cuesta gestionar en su día a día, ¿no? Pero tú has hablado de esta, por ejemplo, que es control y empowerment. Esta es una. Podríamos seguir por ejemplo, gestionar al corto plazo o al largo plazo. Esto es como, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué polaridades crees que en el día a día, y hablemos tanto en empresa como a nivel social, si te parece, o a nivel económico, da igual? Sí, bueno, y las que más nos cuestan a cada uno. Por ejemplo, a mí una polaridad que me ha costado mucho a lo largo de mi vida es equilibrar el trabajo y mi vida familiar. Buenísimo ese punto. Y luego me di cuenta que es que no lo tengo que resolver, Claro. es que se necesita mutuamente. Totalmente. Entonces, esto es una polaridad muy típica. O, por ejemplo, en la educación de los hijos, que también ahí se dan muchas polaridades entre cuidarlos y acogerlos y también retarlos, impulsarlos, hacer que espabilen. Totalmente. Eso sería otra polaridad. Ese care and dare que hemos trabajado ya en varias compañías y cómo equilibrar. ¿Eres una persona muy racional o muy emocional? Como si no pudieras ser racional y emocional a la vez. A la hora de resolver conflictos, ¿eres una persona dura o eres una persona blanda? Bueno, pues como bien sabemos, la asertividad precisamente, cuando decimos mano de hierro en guante de seda o ser duro con el tema, suave con la relación, es cómo tomar lo mejor de ser firme, duro, y lo mejor de ser blando, que es cuidar la relación. Y eso es ser asertivo. Y entonces digamos que escapamos y no caemos en la falacia de tener que elegir, sino que integramos y superamos esta polaridad. Mira, otra polaridad que yo veo que es importante es entre personas visionarias y estratégicas y personas operativas. Bien. O sea, entre la estrategia y la operación. Eso es. Y fíjate cómo se necesitan mutuamente. Es impresionante, ¿no? Porque, pero lo que nos pasa muchas veces es que los que somos muy operativos tendemos a pensar que los visionarios son unos flipaos y los visionarios se aburren terriblemente con la gente operativa. Y entonces este es un poco también el problema, que sin darnos cuenta tendemos a desdeñar el polo opuesto. Y entonces es cuando nos queremos reafirmar en que tenemos razón, en que nuestra postura es la correcta. Fíjate qué complementarios y cómo se enriquecen ambos dos. Hombre. Es como si tenemos a alguien que es muy reflexivo y alguien que es muy de acción, alguien que es muy táctico, muy operativo, y alguien que es muy estratégico, alguien que es muy creativo, que sobrevuela, y alguien que es muy terrenal.
En definitiva, al final existe un polo porque está el otro. O sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que no existiría un polo si no está el otro. Entonces no es ni malo ni bueno. Puede haber muchos más ejemplos. A nivel social y a nivel empresarial, a veces queremos una gran eficiencia, queremos ser rápidos, muy eficientes, y por otro lado queremos sostenibilidad. En los modelos clásicos de liderazgo está la orientación a la tarea y la orientación, digamos, al desarrollo y a la persona. Y al final vemos que todos los modelos y todos los casos de éxito se basan precisamente en integrar ambas dos. Vamos a preguntarles, ¿qué te parece? A ver, ¿qué polaridades detectáis vosotros que, bueno, que causan atasco, que causan tensión o que están siendo difíciles de gestionar en vuestro liderazgo personal o en vuestras organizaciones o en vuestros equipos? Si lo queréis poner en el chat, estaremos encantados de comentar las polaridades que nos traéis. Pues están saliendo muchas. Pongamos 5 o 6 a modo de ejemplo y... Sí, a ver si las podemos recoger. Guillermo, yo creo que está recogiéndolas. En paralelo, yo aquí tenía anotadas algunas, ¿no? Preparando Venga, esta colocan. presentación, mientras que vamos, por ejemplo, está el debate entre lo masculino y lo femenino, También. el animus y el ánima, ¿no? Y ya lo decía nuestro amigo Carl Jung, todos tenemos esa parte masculina, femenina, y de esa integración, obviamente, la exigencia y el cuidado. Bueno, pues ¿por qué no hablar de izquierdas y derechas en entornos políticos y cómo poder superar de alguna manera ambos polos, si es que lo fueran, la seguridad y la libertad? Imagínate en el COVID, por ejemplo, tuvimos un ejemplo muy bueno, porque queremos mantener nuestra libertad de acción, de movimiento, pero por otro lado hace falta una seguridad. Y entonces hay un equilibrio que fue difícil de gestionar. Mira, una que yo encuentro que suele ser difícil de gestionar es la polaridad entre fortaleza y vulnerabilidad. Porque, ¿verdad? Y sobre todo Sí. en el, digamos, sexo masculino, perdón, sí. suele costar. Sí, Porque mucho. cuesta también en el liderazgo, ¿verdad? Mostrar vulnerabilidad y en realidad eso no te hace más débil, sino todo lo Al contrario. revés, Al te hace revés. más completo y más fuerte. Se requieren. Así que... ¿Tendríamos antes de seguir algún ejemplo de alguno de nuestros...? O yo creo que ya les hemos dado tantos. Respecto a la edad, junior y senior sería una polaridad. Qué buen punto. Muy buen punto. Sí. Y se necesitan mutuamente, efectivamente. Velocidad versus calidad. Velocidad versus calidad. Muy Sí, importante valor. ahora, sí. Centralización versus descentralización. Otro clásico. Transparencia versus confidencialidad. Sí, Muy señor. buenos. Trabajo individual versus trabajo en equipo. Mm, Orientación al cliente, orientación a la empresa. buenísimo. Buenísimos, ¿no? Buenísimas. Pues fijaros, Buenísimos. tengo algo que deciros. Tengo una mala noticia y una buena noticia para todos vosotros. Voy a empezar por la mala noticia. Y es que todas estas polaridades que habéis dicho no las vais a solucionar nunca. Claro, No las vais a resolver, claro. sino que van a permanecer en el tiempo. Porque las polaridades no se resuelven. Y esta es la buena noticia. Os podéis relajar y podéis simplemente saber que vais a convivir con ellas Sí. y que tenéis que tratar de integrarlas cogiendo de un polo y cogiendo del otro, que es un poco el secreto. ¿Y cómo gestionarlas? Entonces, Bueno. si te parece, podemos pasar a ver cómo mapear qué entendemos Bueno, primero vamos a darles, si te parece, los 5 pasos de ese marco estratégico para antes de ver un ejemplo real. Claro, y así Perfecto. ya tienen un poco ese marco estratégico y luego pasamos a la herramienta que se pueden llevar Muy bien, muy práctica y muy concreta. Pásame, si quieres, el... ahí lo tienes. Ahí lo tenemos. Entonces, este marco estratégico nos lo ofrece Barry Johnson. Es muy sencillo, pero es muy útil a la vez. Entonces, nos dice que lo primero, bueno, esto es aplicable tanto a nivel individual, personal, como a nivel de equipo, como a nivel de organización en su conjunto. Lo primero que tenemos que hacer es verlas, identificarlas, que a veces no es tan sencillo. Sí. Poder decir, oye, ahora estamos en una polaridad. Porque, entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer, por ejemplo, para intentar identificar polaridades? Pues, por ejemplo, si tenemos un cambio, hay un proceso de cambio en una organización que se bloquea, esto nos puede dar idea de que puede estar ahí habiendo una polaridad. Sí. ¿Dónde hay conflictos? ¿Dónde se hacen bandos?
por ejemplo, esto nos hace ver que pueden estar habiendo polaridades. Entonces tenemos que identificarlas y ponerles nombres. Sí. Si estamos en la polaridad de corto plazo, largo plazo, hay que definir muy bien qué es corto plazo y qué es largo plazo para que todo el mundo también entienda lo mismo, ¿vale? Entonces, identificarlas sería el primer paso o verlas. El segundo es mapearlas. Aquí es donde luego vamos a ver las herramientas, me parece, Ovidio. Sí, sí. Mapearlas es precisamente hacer un mapa con lo positivo y lo negativo que tiene cada lado de la polaridad, de las dos polaridades. Una vez que las hemos identificado, pues nos damos cuenta que es que los dos polos tienen cosas buenas y cosas malas. Y entonces sacarlo es muy importante. Primero hay que, fíjate, algo que es importante y es legitimar que los dos lados de la polaridad son válidos y tienen cosas buenas. Sí. Y luego pues tratamos de decir cómo, bueno, qué cosas buenas y qué cosas negativas tiene cada polaridad. Lo segundo sería que las evaluemos, es decir, cómo estamos en esta polaridad, cómo me estoy apalancando en ella, cómo estoy más en este lado, estoy más en el otro, si es individualmente y si es en equipo, igual. ¿Dónde realmente nos estamos ubicando más en la polaridad? Es decir, cómo nos afecta. Y después aprender de ello, es decir, plantearnos por qué nos está ocurriendo esto. Muchas veces nos polarizamos porque queremos evitar y tenemos miedos a que ocurran cosas. Queremos en general evitar lo negativo del polo opuesto y entonces por eso lo hacemos. Entonces tenemos como equipo, como organización, como individuo, saber decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy polarizando de esta manera? Y ya por último sería integrarlas. Integrarlas pues tiene que ver con, fundamentalmente, primero, saber hacer un plan de acción que coja y mantenga lo positivo de ambos lados de la polaridad y también identificar señales de alarma temprana que nos puedan indicar que nos estamos pasando de frenada, es decir, que nos estamos yendo a lo negativo de uno de los lados de la polaridad. Y estos son un poco los 5 pasos. Pues vistos, que creo que aclaran mucho, vamos a ver un ejemplo real. Bueno, estamos ahora en un programa plurianual con una gran compañía, aseguradora en este caso, donde con todos los equipos directivos de todas las áreas o divisiones, precisamente estamos trabajando 3 polaridades en concreto, ¿verdad? Entonces vamos a poner el ejemplo. Bueno, aquí está, esto es lo que ya he dicho. Esto es lo que tú has dicho y aquí es donde vamos a... Espera un segundín porque... No, estás dando para atrás, tienes que ir para adelante. Porque he visto ahí... Exacto. Pues mirad, aquí tenéis un ejemplo, esta es un clásico. Ahora, está muy bien porque todos los directivos han recibido ya talleres y formación entre estilos de liderazgo y si utilizar más el control, el empowerment, el asesoramiento, la delegación, el modelo de liderazgo situacional. Ha habido un montón de modelos de liderazgo que ahí están. Sin embargo, fijaros, esto probablemente trasciende, digamos, este liderazgo efectivo. Imaginaros que aquí tenemos control y empowerment y esto lo podemos estar trabajando pues con un directivo, con un manager en coaching individual o lo podemos estar trabajando con un colaborador nuestro si somos directivos nosotros o lo podemos estar trabajando con un equipo, nuestro propio equipo o como coaches de equipo con un equipo natural y real. Lo primero que tenemos que analizar, como decía antes Susana, es qué entendemos por control y qué entendemos por empowerment. Y ambos dos tienen un sentido positivo. Control vamos a ponerlo en el sentido de seguimiento y empowerment pues delegación, empoderamiento, llamémosle como queramos. Entonces una vez que tenemos esto y lo tenemos muy claro, lo que es importante es ver cómo tiene cada uno de ellos su cara positiva y puede tener su cara negativa. Aquí ponemos unos ejemplos que estos, la idea es que esa persona o ese equipo los vayan sacando. De hecho, lo que hacemos es con cinta de carrocero en el suelo, muchas veces, por hacerlo más dinámico, nos vamos poniendo en cada uno de los cuadrantes y decimos, por ejemplo, ¿cuál es la mejor cara del control, del seguimiento? Pues que hay un buen cumplimiento, que hay una predictibilidad y ellos mismos o esa persona en concreto va diciendo todas las bondades que tiene. Ahora bien, ¿qué pasa si me paso
paso de frenada o cuál es la peor cara del control. Y aparecen palabras como pues ya hago las cosas por miedo, o de alguna manera pues se mata la creatividad, o una incapacidad, o no tomar decisiones, o lentitud. Muy bien. ¿Y cuál es la mejor cara del empowerment? Pues la confianza, la motivación, y la peor cara pues el abandono, la soledad, siento vértigo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Una vez que han visto que los 4 polos, podríamos decir la parte de arriba es lo que llamamos zona de riqueza y la parte de abajo es la zona de carencia, lo ideal es cómo podernos mover siempre por las 2 partes de arriba. Y aquí tenéis este 8 o este infinito que da igual que vaya de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿La idea cuál es? La idea es que si estamos con un buen sistema de control, tiene bondades. El problema es que si nos pasamos de frenada, podemos ponernos en la zona de carencia del control. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que suele pasar? Que hacemos un cambio de timón, hay como un movimiento pendular y nos vamos a la mejor cara del empowerment. El asunto es que después de un tiempo, como no lo gestionemos bien, puede aparecer lo peor del empowerment y entonces volvemos a irnos a la mejor cara del control y empezaríamos a hacer este movimiento dinámico que da igual, puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces la cuestión, y esto es muy importante, es no quedarnos en la media aritmética, sino quedarnos en lo mejor de las 2, e incluso llegar a un estilo de liderazgo que supere ambas 2, que esto sería como llegar a un A más B, como llegar a un C, sería como por no estar jugando al ping-pong o hacer una media aritmética. Esto es importante, o así es como entendemos nosotros la gestión de una polaridad, es cómo enriquecerla y cómo superarla. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de polaridad individual. Y ahí veis con otra polaridad que es care and dare, pues cómo es el cuidar, cómo es el acompañar versus el desafiar, cómo es el pedir. Y vemos que ambos 2 tienen una cara muy positiva, aunque en la parte de abajo, este es el ejemplo real de unos clientes que hemos tenido, pues cuál es la peor cara. Entonces, este es un cuadro que nos puede ayudar. Por completar un poco cómo se mapea una polaridad, ahí lo que tenemos es que hay una declaración de propósito superior. O sea, realmente, ¿para qué queremos liderar? ¿Qué queremos conseguir con el liderazgo en esta organización? Eso es como el desafío, el propósito, y eso es lo que nos tiene que inspirar. Y por otro lado, ¿cuál es el miedo más profundo que hay a caer en el peor de las versiones del control o del empowerment? Y esto también hay que valorarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Planes de acción para mantenerlos en la zona superior. Y lo ideal es estarnos moviendo por ahí, superar ambos 2. Y desde luego hay que tener señales de alarma para prevenir que no estamos en la peor cara del control o en la peor cara del empowerment. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues en los comités mensuales, en un punto del orden del día, analizar como equipo cómo estamos gestionando esta polaridad, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es lo que entendemos por mapeo de la polaridad. Terminamos con este ejemplo, que es un ejemplo idéntico, pero hecho por un equipo, y entonces aquí es el equipo el que en concreto va diciendo cómo se encuentra en cada uno de estos cuadrantes, ¿verdad? Lo que ocurre, por concluir, es que hay que darle un sentido dinámico, de trascendencia al mapeo, y hay preguntas que hay que hacer. ¿Y dónde diríais que nos encontramos ahora mismo? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos de pasar a este cuadrante, normalmente en la zona inferior? ¿Y qué es lo que nos ocurre a final de año o cuando tenemos una época de crisis? ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Como decías tú antes, no solo a nivel individual, sino como equipo. Por ejemplo, en la pandemia, esto fue un experimento social buenísimo. En 2 días la gente se fue a casa a trabajar con sus portátiles. En el estilo de management o de liderazgo de muchos directivos y equipos, ¿qué ocurrió? ¿Verdaderamente se empoderó? ¿O verdaderamente pasamos a un control que cada media hora estabas llamando a tus colaboradores porque no estaban en la oficina y estaban en casa para ver qué es lo que estaban haciendo? Entonces, en situaciones de tensión es donde se ve la verdadera naturaleza de un directivo y o un equipo. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo que creo que nos puede ayudar. A mí me gusta mucho de esta herramienta vídeo Sí. que, fíjate, una cosa que consigue sobre todo cuando lo haces con equipos o lo puedes hacer incluso con grandes grupos cuando estás trabajando en el cambio cultural, es que despersonalizas los problemas. Y abres conversaciones de una forma muy natural, ¿verdad? Que de otra manera es difícil tener. Sí. Porque ahí se habla de un polo y del otro sin conflicto. Y se habla de lo bueno y de lo malo de los 2. Con lo cual, ¿verdad? Se genera una escucha, se genera una empatía
el que está muy polarizado en una parte, ¿verdad? Sí. Escucha las ventajas de lo que les cuentan los Sí. otros, los que están en el otro polo, y entonces empieza a darse cuenta de decir, ah, pues yo esto no lo había visto. Sí. Entonces es una gran herramienta, ¿verdad?, de Sí, empatía también. porque fíjate, otro ejemplo, antes nosotros trabajábamos como en una línea recta, lo que llamábamos el termómetro, y poníamos, ¿este equipo está orientado al corto plazo o al largo plazo? En el centro ponemos un 0, hacia el largo plazo 1, 2, 3, 4 y 5, y hacia corto plazo 1, 2, 3, 4 y 5. Colocaros allá donde creáis que estaríamos mejor ahora como equipo. O donde, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya estamos dando a entender que hay un polo positivo y un polo negativo, cuando no necesariamente es así. Y luego, además, cómo podemos estar en paralelo orientados al corto plazo y al largo plazo, en unos temas al corto, en otros al largo, y cómo... entonces, esta probablemente es la riqueza de esta mirada, que además siempre termina con un plan de acción. Es decir, después de haber trabajado a nivel individual o colectivo el mapeo de una polaridad, sea la que fuere, terminamos con qué vamos a seguir haciendo como lo estamos haciendo, go, eso está bien, qué vamos a dejar de hacer porque claramente nos lleva a la zona de carencia de esta polaridad y qué podríamos hacer nuevo, distinto y diferente. Con lo cual esto no es un ejercicio puramente teórico, no, sino que verdaderamente de aquí salen planes de acción, ¿no? Sí, porque además, fíjate, Ovidio, que cuando muchas veces hay procesos de cambio y en muchas ocasiones la gente se polariza y mucho a favor o en contra del cambio. Exacto. Entonces, esto, si tú pones ¿sabes?, la polaridad que hay ahí y la puedes hablar abiertamente y legitimas Sí. que ambos polos, vale, tienen cosas buenas y cosas no tan buenas y Justo. se pueden escuchar, pues es fantástico para gestionar conflictos, de hecho, ¿no? Esto, ya que hablas de esto, sí, nos quedaría quizá por terminar qué aplicaciones tiene la gestión de polaridades y qué habilidades Eso lo vemos. requiere manejarlas. Venga. Entonces tú dices, para gestión de conflictos, Es una buena aplicación. pero totalmente, y yo añadiría, y para negociar. Es decir, a la hora de negociar parece que muchas veces, pues efectivamente, nos anclamos en o A o B. Y entonces en una negociación lo que hay que hacer es meter incluso muchas más variables para tener una mirada mucho más sistémica. Discutir o dialogar a la hora de resolver un conflicto o a la hora de tener que tomar decisiones, pues es otra forma, digamos, o es otra aplicación de la gestión de polaridades. No sé, yo me atrevería a decir que para hacer planes estratégicos siempre va a estar el que se va al largo plazo, el que se queda al corto plazo, cómo poder combinar. ¿Qué más aplicaciones podría tener la gestión de polaridades? A mí es que para la toma de decisiones me parece esencial, para desbloquear cambios Este me es muy parece importante. esencial, Sí. porque pasan casi siempre. Y de hecho es una de las cosas, por eso los cambios de cultura muchas veces fracasan tanto. Sí. Hay unos índices tremendos de fracaso en los procesos de cambio. Y muchas veces tiene que ver porque no hemos identificado lo que hay debajo. Sí. La parte de abajo del iceberg, que muchas veces tiene que ver con esto, con una polarización, unos bandos que se hacen y que, bueno, y que bloquean el proceso del todo, ¿no? ¿Qué más se te ocurre a ti, Ovidio? A mí lo que se me ocurre es cómo aprendes de la diferencia. Es decir, normalmente en la polarización tú defiendes un punto y yo defiendo el contrario. Y obviamente somos observadores distintos de la misma realidad. Esto quizá ya pasa a ser un poco una competencia o habilidad para poder hacer esto, que es ese querer aprender de la diferencia. O sea, no enrocarme yo en mi punto de vista y seguir defendiéndolo como la gota malaya, ¿verdad?, en un disco rayado, sino empezar a preguntar. De ahí dialogar y no solo discutir. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿Y cuándo te ha ido a ti bien? ¿Y has tenido experiencias en el pasado? Pues qué interesante. Es como estar abierto desde este enfoque múltiple a un mindset, si quieres, como mucho más rico, ¿no? Bueno, ya te has metido en las habilidades. Si quieres, ¿quieres que las comentemos Sí. ahora un poco? Dale. Pues mira, Aquí tenemos muchas de ellas. hemos mencionado algo, o sea, la mirada sistémica es clave, porque realmente cuando estamos haciendo esto y mapeando una polaridad, lo que estamos haciendo es ver el cuadro completo. Sí. O sea, vemos muchas más cosas, no es esto ni lo otro, es que
vemos el cuadro completo. Entonces yo creo que la mirada sistémica es importantísima y la uno con el enfoque múltiple que tú decías. Lo que acabo de comentar. Estar abierto, esa apertura a otros enfoques que además va a generar mucha más creatividad, ¿verdad? Yo creo que algo humilde hay que ser. Yo creo que algo o mucho. Tú decías que hay que desenroscarse, Claro. bajarse del burro, ¿eh? Sí. Y muchas veces no lo hacemos porque, fíjate, no sabemos distinguir algo que es muy importante, entre lo correcto y lo completo. Exacto. Porque muchas veces cuando nosotros defendemos nuestra postura, que está en uno de los lados de la polaridad, estamos seguros que estamos en lo correcto. Sí. Y yo decía, pues es verdad, Sí. puedes estar en lo correcto, pero es que eso no es lo mismo que ver lo completo. Y fíjate, esta distinción es muy importante, ¿verdad? Total. Para poder gestionar bien polaridades. No confundir estar en la verdad, en lo correcto, con lo completo. Incluso yo diría con lo útil. En un momento concreto, con el tiempo que tenemos, con los recursos de los que disponemos, pues probablemente el concepto de utilidad sea tan válido como el de completitud, ¿no? Aunque técnicamente no sea lo suyo. Y para eso hablamos de mirada apreciativa y de escucha empática. Y aquí el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente y esto los ontológicos lo saben bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, vale, sí, muy bien, pero, y ahora opino yo, que decir, bien, esto es una manera de verlo, déjame que te diga cómo lo veo yo, o desde mi punto de vista, o esa es una postura, fíjate cómo lo veo yo. Y aquí ya tenemos el apreciar en el lenguaje que lo que yo digo es lo que yo digo, pero no es la verdad, como mucho es mi verdad, y la tuya es la tuya. Entonces, esta es otra herramienta fundamental, saber manejar un lenguaje poderoso. Exacto. Y saber con la mirada apreciar no solo lo nuestro, sino apreciar lo bueno que hay en casi todas las cosas, Exacto. en casi todas las propuestas que nos traen nuestros colaboradores. Siempre hay algo bueno que apreciar, aunque a priori digamos, menuda propuesta más tonta. Pues seguro que tiene algo que puedes rescatar y que es Totalmente. interesante. Sí. Para eso necesitamos escuchar, la escucha que siempre decimos o creemos que sabemos escuchar, y yo creo que es de las más difíciles, ¿verdad? Escuchar bien. Totalmente. Y luego nos requiere creatividad, ser más creativos. Porque claro, por eso decíamos a veces que nos polarizamos también por simplificación y porque es más difícil, porque tenemos que ser creativos para ver cómo cogemos de un lado y de otro y cómo hacemos esa síntesis y esa integración. Entonces necesitamos ser más creativos. Y también el reconocimiento del otro. Oye, pues lo que me estás diciendo yo no estaba de acuerdo, pero veo que lo que dices tiene mucho sentido. Vídeo, que está fenomenal lo que me traes. Sí. A mí me suena mucho, mira, como a pensamiento crítico y la humildad está detrás. Es decir, y el reconocer no lo había visto de esa manera, pues es verdad que este enfoque tiene sus bondades también. Y en el momento en el que yo estoy abierto a que la otra forma de ver una realidad tenga sentido, es que ya nos estamos enriqueciendo. O sea, yo lo veo como si esto fuera una espiral, donde de manera que aquí tenemos un polo, aquí tenemos el otro, tratamos de sintetizar, de sacar lo mejor de ambos, de tener un nuevo escenario y de alguna manera, según va pasando el tiempo, probablemente esto va por modas o por tendencias, nos volvemos a ir más a un polo, al otro, siempre que estemos en la mejor parte de ese polo. El caso es que esto se va enriqueciendo. Después de varias crisis, cuando venga la siguiente crisis, lo suyo es que fuéramos más hábiles para gestionar la nueva crisis. ¿Qué hemos aprendido de alguna manera de las polaridades que nos ha tocado vivir? Porque además muchas veces van por modas, con lo cual esto hay que estar prevenidos, ¿no? Nos puede ayudar a encarar las que estén por venir. Yo lo veo como ese infinito que siempre va a dar, pero que va yendo hacia arriba. Y Eso vamos es. estando cada vez más arriba en lo positivo Eso de es. los dos lados de la polaridad, cuando Eso vamos aprendiendo a gestionarlas, ¿no? Pues vaya desafío, ¿no? Sí, quizá es el momento, nos da tiempo de dejar que nos pregunten, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo 15 minutos, Perfecto. hemos sido muy eficientes Hemos hablado rápido. y hemos hablado, espero que bien, con cierta agilidad. Con lo cual sí que os invitamos, este es el momento rico y el micrófono compartir. lo tenéis vosotros, a que, por favor, cualquier comentario que queráis hacer por el chat, cualquier pregunta, cualquier reflexión, tenemos tiempo para atenderla. Y tenemos un compañero que las va a ir leyendo y según vaya alguna nos las va a ir comentando y podemos ir debatiendo, podemos ir matizando lo que aquí aparezca. Entonces,
hasta que no nos diga nada el compañero, yo desde luego, fíjate, desde la experiencia que tengo gestionando, digamos, estas polaridades, a mí me ha llevado mucho a la filosofía del encuentro, a Martin Buber, me ha llevado a lo que veíamos antes de Hegel, de alguna manera, de la tesis, la antítesis y la síntesis. Me llega el concepto de lo que es el verdadero diálogo, del encuentro, donde entre A y B se termina generando algo que es mayor, distinto y diferente. Es decir, que yo quiero creer, insisto, que la gestión de la polaridad no es únicamente la media aritmética o estar peloteando y pasando de un polo a otro. Entonces, en cuanto que las gestionamos bien, estamos pasando como a otra dimensión. Bueno, me encanta que traigas a Martin Buber, que eso ya me deja muerta, bueno, ¿sabes? el El modelo, pensamiento dialógico. claro que sí, paradigma del coaching que tenéis en esta casa. Efectivamente, y pero es muy verdad lo que dices, o sea, tiene todo que ver con eso, y claro. eso es lo que es el ámbito dialógico, que es el algo más, donde se enriquece desde el encuentro y no desde la separación que donde nos lleva la polarización. A mí también, bueno, Guillermo, nos avisas cuando vayas teniendo preguntas. Otra cosa que creo que es importante, Ovidio, en esto es no confundir las polaridades con problemas, porque tendemos a pensar mucho en términos problema-solución, como que nos han entrenado mucho a eso, ¿verdad? Sí. Y es que, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo vemos con un problema, entonces lo que hacemos es la ley del péndulo. Nos vamos, lo queremos resolver y nos vamos al otro lado de la polaridad y desatendemos la anterior. Con lo cual, que eso lo vemos mucho en las organizaciones, ¿verdad? Sí. Movimientos pendulares de aquí y allá, de aquí y allá. Un problema es un problema y sí tiene solución. Y se le da una solución y se termina. Pero como decíamos antes, las polaridades no son un problema. Siempre en el tiempo. Y no se van a solucionar, porque no se trata de solucionarlas, sino de integrarlas. Es que no son un problema en sí mismo. Por ejemplo, el dilema, que no es una polaridad, y sabes que a mí me gusta la disyuntiva. Y cuando lo trabajas en una sesión de coaching o cuando tienes que tomar una decisión, incluso teniendo esta mentalidad o esta aproximación hace que algunos dilemas dejen de ser dilemas. Total. ¿Verdad? Porque lo aparentemente irreconciliable, que es que yo no sé si trabajar en Madrid o en Valencia, porque me acaban de ofrecer un trabajo en Valencia, pues a lo mejor resulta que puedo trabajar desde Madrid virtualmente en ese trabajo teóricamente que está en Valencia. Y alguno dirá, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues el tetralema como herramienta lo utilizamos mucho. ¿Cómo es posible muchas veces que A y B de alguna forma integren lo mejor de A y de B? Y eso es buenísimo, porque cantidad de veces pensamos que son disyuntivas irreconciliables y resulta que no lo son. Y son lo cual no significa que también resolubles. existan las disyuntivas. Sí. Pues te vas a casar con uno o con otro. O sea, hoy en día no te puedes casar con dos. Eso es una disyuntiva. Bueno, no sé. Pero bueno, que también existen. Exacto. Las disyuntivas. Igual no hace falta casarse, ¿no? Pero bueno. Exacto. Parece que ya tenemos alguna, ¿verdad? Sí, voy a compartir una pregunta que aparece en el chat, que es, ¿qué polaridad estáis viendo en las empresas que tiene un mayor impacto en la eficiencia y el bienestar de los equipos? Qué buena es esta. Sí. En la eficiencia y el bienestar de sus profesionales. Qué buena pregunta, ¿verdad que sí? Porque fíjate, yo antes me lanzo a la piscina, hablábamos de la eficacia, eficiencia, los resultados, los KPIs versus el cuidar, desarrollar a tu equipo, que en definitiva es orientación a la tarea, al resultado versus a la persona, quiero decir, que es que ya los clásicos del management lo traían hace 40 años, ¿no? Para mí, esa sigue siendo, por ejemplo, los niveles de estrés son bestiales en las organizaciones, se amortizan puestos y menos gente tiene que hacer lo mismo o más que hacían antes. Pero por otro lado queremos que estén contentos y hablamos de un Chief Happiness Officer y que tienes que estar comprometido y que tienes que estar feliz, pero por otro lado cuidado porque de alguna manera esto tiene una carga de trabajo fuera de lo normal. Entonces, cómo resolver esta polaridad para mí es la más complicada. Sí, y yo creo que se da muy habitualmente y yo creo que nos pasa a todos y más agudizada por el contexto de presión y de rapidez y de urgencias en los que siempre estamos metidos, que genera mucho también la orientación a la tarea, a la eficiencia y nos cuesta mucho manejarlas.
Y yo veo otra, fíjate, muy prima hermana de esta, que tiene que ver, al final la solución, ya empiezo por ahí, es ser asertivo, que es un arte, ¿no? Cómo de alguna manera... La integración, no la Sí, solución. la integración de cómo ser auténtico, cómo ser firme, que algunos lo llaman duro y esa sería la parte negativa, el ser auténtico y sincero, con el cómo de alguna forma cuidar la forma, la manera y cuidar la relación, que no es ser blando. Entonces, claro, ese maridaje, las dos. bueno, yo creo que es la mejor vacuna, ¿no? Esa se da muchísimo también. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, Guillermo? Sí, vamos a leeros alguna otra que ha llegado. ¿Cuál es, bajo vuestra experiencia, aquella polaridad en la que los líderes están teniendo más dificultad, están sufriendo más? Los líderes están sufriendo más. Yo diría que hoy en día la de corto o largo plazo es muy complicada de gestionar. Porque o sea, la complejidad, la competitividad, o sea, nos exige muchísimo estar en el corto plazo, en la tarea, en los resultados. No tenemos más remedio porque es que nos echan del mercado y a la vez las cosas cambian tan rápido que tenemos que estar pensando en el futuro, en la estrategia, en 3 años más allá. Entonces, integrar estas dos cosas realmente es muy difícil. Coincido contigo y añadiría una que estamos viendo con muchos clientes también, a la hora de gestionar el error. De alguna forma hay que ser atrevido, hay que ser creativo, hay que ser lanzado y hay que tomar decisiones ya, versus hay que ser prudente, hay que pasar algunos filtros, que tiene que ver con el corto y largo plazo, pero de alguna manera es, verdaderamente, ¿cómo se gestiona el error en una organización? Cuando algo sale mal, ¿es premiado, es entendido o es castigado? Porque eso va a matar la creatividad. En ese sentido, ¿cómo poder ser a la vez creativo, tomar decisiones? La cultura de la agilidad va por ahí, seamos ágiles, resolvamos. Lo que no quita que en paralelo tú tengas que tener claro un objetivo a medio y largo plazo y tengas que tener claro que hay unas normas, unos procedimientos. Entonces, ¿cómo combinar? Vamos a hacer un proceso de cambio, pues hagamos una cata aquí a ver cómo va antes de iniciarla en toda la organización. Y entonces ahí estamos combinando lo local con lo global, el corto plazo con el largo plazo, el arriesgarme y tomar decisiones y ser eficiente y rápido con ser prudente y no tomar una decisión fallida que cueste mucho dinero. Ahí hay también como un equilibrio difícil, ¿no?, de gestionar. Sí, sí. Otra pregunta más. ¿Qué prácticas o hábitos recomendaríais a un manager o a un director de un equipo para integrar polaridades de forma sostenida y no solo en momentos de crisis o de cambio? Claro. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Lo primero, todas estas habilidades van a ayudar muchísimo, ponerlas en juego y ponerlas en práctica, ¿verdad?, constantemente. Sí. Pero también puede ser una cosa bastante sencilla cuando, por ejemplo, en nuestro equipo identificamos una polaridad que nos está costando, que nos está, como, bueno, en algún equipo que con el que hemos trabajado, realmente les estaba costando muchísimo la polaridad tarea-relación, porque el equipo entero era súper orientado a la tarea, porque era un equipo súper eficaz, todos, bueno, un equipo de tecnología que suelen ser también un poco así, ¿no? Pero ¿qué les estaba pasando, por ejemplo? Pues que no tenían un buen impacto en la organización, en los demás. Entonces, cuando vieron esta polaridad, la verdad es que se les abrió la luz. Entonces, por ejemplo, cuando hemos identificado una polaridad que es importante en el equipo, ¿por qué no? Después de las reuniones o después de cada 3 reuniones, ponemos el mapa y chequeamos cómo hemos estado en estas últimas semanas, que hemos estado más en comportamientos de aquí, de allá, en la parte negativa, en la parte positiva, y nos hacemos esas preguntas. O sea, es una forma sencilla y fácil. Total. Yo, fíjate, la complementaría, que también es bueno trabajarlo, con volver al origen, el back to basic, en el sentido de, a mí hay una frase que me gusta mucho que es, no hay mejor líder que persona. Y antes que profesional somos personas, y cuanto más plenos y serenos nos sintamos, mejor desempeño vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? En un buen programa de management o de liderazgo va a haber bastante contenido de desarrollo personal, de autoconocimiento, porque si tú a nivel personal eres una persona templada, eres una persona que integra, flexible, con pensamiento crítico, humilde,
es que si tú en tu manera de ver el mundo integras bien las polaridades y no te suponen una angustia bestial, en tu trabajo y en tu desempeño va a ser igual. Tu forma de hablar va a ser mucho más de enfoque múltiple, mucho más de preguntar, mucho más de apreciar la diferencia, mucho más de buscar una más B, un C, de integrar, con lo cual yo recomendaría a la persona que nos hace esta pregunta que se trabaje o que trabaje en su organización el cómo es el mindset o la forma de entender o de pensar de sus profesionales. Y que dedique tiempo a esto, porque esto es una inversión, no un gasto. Y también simplemente un ejercicio muy sencillo, identifica cuáles te cuesta a ti. Bien. ¿Qué polaridades te están creando a ti tensión? Sí, y todos tenemos más de una. Y todos tenemos más de una. Sí. Bueno, pues yo creo que nos va llegando el tiempo de cerrar, me parece. Entonces, supongo que habrán quedado por ahí preguntas para los que tengáis más interés o queráis profundizar, pues os invitamos también a que en este programa nuestro de la Unidad de Educación Ejecutiva, el PDL, que muchos conoceréis, el programa de despliegue de liderazgo, trabajamos este tema de cómo gestionar polaridades, herramientas, habilidades y demás en 2 de los módulos. O sea que esta es una forma. Luego también, obviamente, lo trabajamos a nivel in-company cuando las organizaciones quieren emprender un cambio cultural, quieren trabajar su modelo de liderazgo, identifican que hay algunas polaridades que les está costando identificar y trabajar, ¿no? Entonces, pues dicho eso, Ovidio, yo creo que nada más. Que por hoy. Objetivo cumplido. Sí, ¿no? muchísimas gracias a todos por vuestro interés y por estar aquí. Y nada, ojalá os llevéis algo útil. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.